El pasillo principal del edificio financiero respiraba prisa y jerarquía. Trajes oscuros desfilaban como armaduras, teléfonos vibraban como órdenes invisibles. Y el eco de los tacones golpeaba el mármol frío con precisión militar. Elena avanzaba, empujando su carro de limpieza, intentando desaparecer entre reflejos de vidrio y pantallas luminosas. Su uniforme sencillo contrastaba con el brillo impecable del hogar, cuando giró una esquina. El choque fue inevitable. Un cuerpo firme, decidido, la impactó sin detenerse. Los papeles de él no cayeron. El peso del error recayó solo sobre ella. El silencio se tensó en segundos. Como si el aire hubiera aprendido a contener la respiración colectiva, Tomás Ferrer la miró desde arriba, con una mueca de fastidio ensayada. Sus ojos no buscaban entender, solo medir cuánto estorbo representaba esa mujer frente a su Allende perfecta. «Puedes mirar por dónde vas», espetó primero, como quien reprende a un objeto mal colocado. Elena bajó la cabeza de inmediato, murmurando disculpas que casi no salieron de su garganta. Él dio un paso más, invadiendo su espacio con la seguridad de quien nunca fue contradicho. «No mereces mi tiempo», añadió, alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. Algunas risas nerviosas brotaron alrededor, cómplices del poder. Elena sintió el ardor subirle al rostro mientras las miradas se clavaban en su espalda encorvada. No era la primera vez que la humillaban, pero algo en ese tono, tan absoluto y limpio de humanidad, le atravesó el pecho. Dentro del bolsillo de su pantalón, sus dedos temblorosos encontraron la fotografía doblada que siempre llevaba consigo. La apretó con fuerza, como si ese trozo de papel pudiera recordarle que existía, que no era solo una sombra empujando un carrito. Tragó saliva, sintiendo el corazón golpearle las costillas con violencia contenida. Tomás ya se había girado, caminando hacia el ascensor privado, sin mirar atrás. Para él, el incidente había terminado antes de empezar. Para Elena, en cambio, algo se había quebrado en silencio. Mientras recogía el paño que había caído al suelo, sus ojos se humedecieron, no de rabia, sino de una tristeza vieja y conocida. Nadie notó el gesto mínimo con el que se secó una lágrima, ni el suspiro profundo que tomó para recomponerse. Solo el bolsillo abultado, guardando un rostro del pasado, parecía pesar más que todo el edificio que la rodeaba. Elena despertaba todos los días antes de que la ciudad recordara cómo respirar. A las 4 de la mañana, el despertador sonaba suave para no asustar a su abuela Rosa, cuyo corazón cansado parecía latir con miedo incluso en sueños. El pequeño departamento olía a café rehecho y a medicinas baratas. Elena se movía despacio, con pasos entrenados para no crujir el piso antiguo. Preparaba el desayuno, separaba pastillas por colores y horarios, y dejaba una nota escrita a mano con palabras de ánimo que su abuela releía una y otra vez durante el día como si fueran talismanes. Contra la soledad, el barrio obrero donde vivían amanecía con el sonido de autobuses viejos y persianas metálicas subiendo a medias. Elena salía con el uniforme ya puesto, sabiendo que cambiarse en casa ahorraba minutos valiosos. En la parada, observaba rostros cansados como el suyo, personas que llevaban la dignidad doblada en la espalda. Nunca hablaban mucho, pero compartían silencios pesados. Durante el trayecto, Elena repasaba mentalmente la lista de tareas del día, intentando no pensar en la factura del hospital que cejía sobre la mesa, amenazando con desbordar un presupuesto inexistente. En la corporación, su mundo se reducía a pasillos largos, bodegas de suministros y baños que nadie quería usar. Allí, Elena existía sin nombre. Era la chica del aseo, la que limpia. Una presencia necesaria pero invisible. A veces escuchaba reuniones desde detrás de las puertas cerradas, palabras como beneficios, recortes, excelencia, esos términos flotaban lejos de su realidad, casi burlones. Ella trabajaba con las manos agrietadas por el cloro, cuidando cada detalle como si el orden del lugar pudiera compensar el caos de su vida interior. Había abandonado la escuela a los 15 años. Cuando su madre enfermó y el dinero dejó de alcanzar. Nunca volvió. Cada vez que veía empleados jóvenes con credenciales colgando del cuello, sentía una punzada de algo que no sabía nombrar del todo. No era envidia, sino una especie de duelo por una vida que no ocurrió. Con el tiempo, empezó a creer que tal vez eso confirmaba lo que siempre oyó, que no estaba hecha para más, que su lugar era pedir permiso incluso para respirar. La foto en su bolsillo era el único objeto que no había perdido ni vendido. La encontró entre las cosas de su madre después de su muerte, guardada en un sobre amarillento junto a una pulsera de metal simple. En ella aparecía una joven de mirada cansada y sonrisa tímida, sentada en la mesa de su cocina, como si ese espacio humilde le ofreciera refugio. Detrás, un nombre escrito con letra temblorosa, Lucía, nada más. Elena nunca supo quién era realmente.
pero sentía que esa imagen la miraba con una tristeza similar a la suya. Su madre hablaba poco del pasado, pero una vez, en una noche de fiebre, murmuró que aquella chica había llegado huyendo, con miedo y vergüenza. Dijo que nadie la buscó, que nadie la defendió. Elena creció con esa frase clavada en el pecho, aunque no entendía del todo por qué. Tal vez por eso guardaba la foto como si fuera su propia historia reflejada. Ambas parecían sobrantes del mundo, personas que sobrevivían en los márgenes, sostenidas solo por la compasión de alguien más. En el hospital público, Elena aprendió a esperar. Esperar turnos interminables, diagnósticos vagos, médicos agotados. Veía como su abuela sonreía para no preocuparla, ocultando el dolor con una fortaleza frágil. Cada latido irregular del monitor le recordaba que el tiempo no estaba de su lado. En esos momentos, Elena sentía un miedo tan grande que le costaba respirar. Perder ese empleo no era solo perder dinero, era perder el único escudo que tenía contra la tragedia. Por las noches, cuando Rosa dormía, Elena se sentaba en la pequeña cocina y contaba monedas sobre la mesa. Sus manos temblaban, no por frío, sino por la sensación constante de estar al borde. Pensaba en el rostro de Tomás Ferrer, en la forma en que la había mirado como a un obstáculo sin valor. Esa mirada coincidía peligrosamente con la voz interior que la acompañaba desde niña, repitiéndole que era insignificante, reemplazable, fácil de olvidar. Sin embargo, había momentos breves, casi invisibles, donde algo distinto surgía. Cuando lograba que un pasillo brillara como nuevo, cuando alguien dejaba caer un gracias distraído, Elena sentía una chispa mínima de orgullo. Era pequeña, frágil, pero real. Se aferraba a eso para seguir adelante. Aunque nunca lo admitiera en voz alta, dentro de ella existía un deseo silencioso de ser vista sin burla, de existir sin pedir perdón. El recuerdo del choque con Tomás la acompañó todo el día. Cada movimiento suyo parecía vigilado, cada error potencial multiplicado por el miedo. En la bodega, apoyada contra una estantería, respiró hondo para no llorar. Sacó la foto del bolsillo y la miró apenas unos segundos, lo suficiente para calmarse. No está sola, se dijo sin palabras. Como si hablara con la mujer de la imagen o consigo misma, sin saber bien la diferencia. Elena no soñaba con ascensos ni reconocimientos. Su aspiración era más simple y, al mismo tiempo, más profunda. Quería sentirse digna. Quería caminar sin encoger los hombros, hablar sin temblar ante una autoridad. Sin saberlo, llevaba en el bolsillo no solo un recuerdo, sino una verdad dormida, esperando el momento exacto para despertar. Aún no imaginaba que aquello que siempre creyó irrelevante estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida y de romper una historia enterrada durante décadas. Tomás Ferrer ocupaba el piso ejecutivo como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Caminaba por los pasillos alfombrados con pasos firmes, sin mirar a los lados. Acostumbrado a que el mundo se acomodara a su ritmo, su oficina era un cubo de cristal suspendido sobre la ciudad, con vistas amplias y frías que convertían a las personas en puntos insignificantes allá abajo. Cada objeto estaba perfectamente alineado, el reloj suizo, los marcos minimalistas. El escritorio impecable. Nada allí hablaba de emoción, todo transmitía control, distancia y poder medido en silencio. En las reuniones, Tomás hablaba poco, pero cada palabra caía como una orden definitiva. Su voz era calmada, cortante, implacable. Sabía detectar debilidades ajenas con rapidez quirúrgica y las usaba sin remordimiento. Para él, la eficiencia justificaba cualquier dureza. Apreciaba los números más que los rostros y la obediencia más que la humanidad. Cuando alguien intentaba explicarse de más, levantaba una ceja con desdén, recordándole que el tiempo era un privilegio reservado solo para quienes demostraban mérito, según su propia escala moral. Fuera del trabajo, su vida estaba revestida de lujos silenciosos. Un departamento amplio, decorado con sobriedad elegante, sin fotografías personales a la vista. No había risas grabadas en las paredes, ni recuerdos familiares expuestos. El silencio lo acompañaba incluso en la noche, cuando el ruido de la ciudad se filtraba apenas por los ventanales cerrados. Tomás dormía poco y soñaba menos. Prefería mantenerse en constante actividad, como si detenerse pudiera abrir una grieta peligrosa en la armadura que llevaba años construyendo. Existía, sin embargo, un rincón oculto que nadie conocía, un cajón inferior de su escritorio, siempre cerrado con llave. Allí guardaba recortes de periódicos antiguos, informes de búsqueda y una foto doblada por el tiempo. Nunca los revisaba del todo. Sabía exactamente lo que contenían y ese conocimiento le bastaba para evitarlos. Cada vez que su mano pasaba cerca de la cerradura, sentía una presión sorda en el pecho, un recordatorio de algo que juró no volver a sentir. Lucía, su hermana mayor, era un nombre que no pronunciaba. Había aprendido a enterrarlo bajo capas de ambición y disciplina.
recordaba vagamente sus discusiones adolescentes. La forma en que ella lloraba cuando nadie la defendía. Tomás eligió el silencio entonces, creyendo que mantenerse fuerte era lo correcto. Cuando ella desapareció, nadie habló de ello abiertamente. La familia la convirtió en un tema prohibido, una vergüenza convertida en ausencia. Tomás interpretó esa desaparición como una lección brutal. Ser débil significaba ser olvidado. Con los años, transformó esa culpa en desprecio. Cada gesto de fragilidad ajena le recordaba lo que había intentado borrar. Por eso reaccionaba con dureza frente a quienes parecían pequeños, inseguros o fuera de lugar. No los veía como personas, sino como reflejos de una parte de sí mismo que no podía aceptar. Humillarlos. Era, en su mente, una forma de reafirmar que él había elegido el camino correcto. Que no había espacio para la compasión en un mundo competitivo. El incidente con Elena apenas había rozado su conciencia. Para Tomás, ella no era más que una interrupción menor. Otro error que corregir. Sin embargo, algo en su mirada baja, en la forma casi automática de pedir perdón, le provocó una irritación inesperada. No supo identificarla. La atribuyó al estrés acumulado, a la presión constante por convertirse en el próximo CEO. Decidió que imponer disciplina sería la manera adecuada de restablecer el orden que creía amenazado. Cuando se quedó solo esa tarde, Tomás apoyó ambas manos sobre el escritorio y cerró los ojos unos segundos. Inspiró profundamente, recuperando la compostura que tanto cultivaba. No pensó en Elena como persona, sino como un problema administrativo que debía resolverse. Lo que no sabía era que esa insignificancia que tanto despreciaba estaba conectada, de forma directa y irreversible, con la herida más profunda de su propia historia. Una verdad que había evitado durante 30 años y que ya comenzaba a reclamar su lugar. El correo llegó a Elena a media mañana, con asunto escueto y tono impersonal. Citación disciplinaria. Al leerlo, sintió que el suelo se volvía blando bajo sus pies. Las manos le sudaron mientras miraba alrededor, como si todos pudieran ver la amenaza parpadeando en la pantalla. Caminó hasta la sala indicada con pasos pequeños, ensayando disculpas que no sonaban convincentes ni siquiera en su mente. Al entrar, el contraste la golpeó, paredes pulidas, sillas de cuero. Una mesa larga, donde su presencia parecía un error de proporciones. Tomás estaba sentado en la cabecera, revisando documentos sin mirarla. Levantó la vista solo cuando ella se detuvo frente a la mesa. De pie, sin saber si debía sentarse. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó sin preámbulos. Elena sintió lentamente, la voz atrapada en la garganta. Fue un accidente, intentó decir, pero él la interrumpió con un gesto seco. No había espacio para explicaciones. Cada segundo de silencio se volvía más pesado que el anterior, cargado de una jerarquía incuestionable. En esta empresa, la gente incompetente nos retrasa, continuó Tomás, apoyándose hacia atrás con frialdad calculada. Sus palabras no eran un grito, sino algo peor, una sentencia dicha con calma. Elena sintió la humillación ascenderle como fiebre. Quiso defenderse, explicar que, siempre, llegaba temprano, que cumplía con todo. Pero el miedo a perder el empleo, a fallarle a su abuela, la paralizó. Bajó la mirada, apretando los puños para que no temblaran. Tomás la observaba con una atención clínica, como quien examina un defecto. No tengo por qué aguantar tus torpezas, dijo, marcando cada sílaba. Elena respiró hondo, juntando una valentía que no sabía que tenía. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, murmuró, apenas audible. Esa frase, tan simple, lo irritó más de lo esperado. Para él, no era una afirmación, sino una osadía, a alguien sin poder atreviéndose a reclamar un lugar. Ustedes no avanzan porque no sirven, replicó, levantándose por fin. Su figura se erguía imponente, proyectando sombra sobre ella. Tú deberías agradecer estar aquí. Elena sintió como esas palabras confirmaban todos sus miedos antiguos. Aún así, no retrocedió. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se mantuvieron fijos en el suelo, pero su cuerpo permaneció firme. Era una resistencia, mínima, invisible, pero real. La reunión terminó sin soluciones ni consuelo. Tomás ordenó que se registrara una advertencia formal. Elena salió de la sala con el corazón martillándole el pecho, luchando por respirar. En el pasillo, apoyó la espalda contra la pared unos segundos, cerrando los ojos. Sacó la foto del bolsillo, casi por instinto, y la apretó contra su palma. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar, una mezcla de dolor y determinación silenciosa. Mientras tanto, Tomás regresó a su escritorio, convencido de haber reafirmado su autoridad. No notó la grieta diminuta que esa confrontación había dejado en su interior. Por primera vez en años, una duda incómoda se filtró entre sus pensamientos, la sensación de que había atacado algo más que una falta laboral. Sin embargo, la apartó de inmediato.
Reconocerla habría significado mirar de frente una fragilidad que se había prometido no volver a sentir jamás. La advertencia escrita llegó doblada en un sobre gris. Sin palabras. Amables, sin explicación adicional. Elena la leyó sentada en una banca del pasillo, sintiendo que cada línea reducía su existencia a un problema administrativo. El documento no hablaba de personas ni de contextos, solo de conducta inadecuada y falta de atención. Al firmar la recepción, su mano tembló. Sabía que aquel papel era una cuenta regresiva silenciosa a su alrededor. El edificio seguía funcionando con normalidad, ajeno al pequeño derrumbe que ocurría dentro de ella, como si su angustia no mereciera alterar el ritmo perfecto del poder. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su abuela sentada a oscuras, respirando con dificultad. Rosa fingió una sonrisa, pero Elena reconoció de inmediato el brillo peligroso en sus ojos. La llevó al hospital en un autobús nocturno, contando cada bache como si fueran segundos robados al corazón frágil que la había criado. En la sala de urgencias, el olor a desinfectante se mezclaba con el miedo. Mientras esperaban atención, Elena pensó en la advertencia, en la posibilidad real de perderlo todo, y sintió que el aire ya no alcanzaba para contener tanto temor. Los médicos hablaron de estrés, de cuidados, de medicamentos más caros. Elena sentía sin procesar del todo las palabras. Solo veía la mano arrugada de Rosa, apretando la suya con fuerza inesperada. «No te preocupes por mí», susurró la anciana, como si pudiera leerle el alma. Esa frase, lejos de aliviarla, la quebró por dentro. Elena comprendió que su silencio en el trabajo ya no era solo humildad, era una rendición que estaba pagando con la salud de quien más amaba. En los días siguientes, caminó por la empresa como si cargara una urgencia invisible. Cada mirada de superior le parecía una sentencia en espera. Cada comentario casual sonaba a burla encubierta. Tomás, desde lejos, observaba su actitud con desdén creciente. Para él, la tensión era una señal de debilidad. Decidió presionar más, convencido de que así reafirmaría su control. La citó nuevamente, esta vez. Para evaluar su permanencia, la palabra resonó en Elena con un eco definitivo. Antes de entrar a la sala, Elena se detuvo en el baño. Apoyó las manos en el lavamanos y se miró al espejo. Vio a una mujer cansada, con ojeras profundas y labios apretados. Pensó en todas las veces que agachó la cabeza por miedo. Pensó en su madre, en su abuela, en la foto que llevaba siempre consigo. Por primera vez, se preguntó si ese miedo no estaba costándole más caro que cualquier castigo. Algo en su mirada cambió levemente, como una decisión aún sin palabras. La reunión fue breve y cruel. Tomás enumeró errores mínimos, exageró descuidos irrelevantes. Habló de imagen corporativa y tolerancia cero. Elena escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada frase confirmaba que aquello nunca fue justo. Cuando él terminó, esperó una disculpa, pero Elena no habló. Ese silencio, inesperado, incomodó a Tomás más de lo que admitiría. No gritó, solo cerró la carpeta con fuerza y dijo que la decisión se tomaría. Pronto, al salir, Elena no se fue directo a su puesto. Caminó hasta la bodega de limpieza y se sentó sobre un balde, respirando con dificultad. Sacó la foto del bolsillo y la observó con más calma que nunca. Notó detalles que antes ignoró, la pulsera metálica en la muñeca de Lucía, con un apellido grabado de forma simple, Ferrer. El corazón le dio un golpe seco. Repitió el nombre en silencio, sintiendo como una intuición inquietante comenzaba a tomar forma. Durante días, esa revelación no la dejó dormir. Elena buscó discretamente en internet, en archivos antiguos, en cualquier referencia que no la expusiera. Encontró una nota vieja sobre la desaparición de una joven de buena familia, ocurrida décadas atrás. El nombre coincidía, la edad coincidía, la pulsera coincidía. Cada confirmación hacía que sus manos temblaran más, no por emoción, sino por el peso de una verdad demasiado grande para alguien que siempre se creyó pequeña. Mientras tanto, Tomás atravesaba un periodo de irritación constante. Nada parecía suficiente. Los empleados evitaban su mirada. Por las noches, el silencio de su departamento se volvía más agresivo, sin saber por qué. Comenzó a soñar con pasillos largos y puertas que no podía abrir. En uno de esos despertares abruptos pensó en la chica del aseo. En su silencio obstinado, esa conexión lo enfureció. Decidió terminar el asunto de una vez. La citación final se programó para una reunión formal. Con recursos humanos presentes, Elena recibió el aviso y supo que esa era la última curva antes del abismo. En casa, se sentó junto a su abuela y le explicó la situación sin adornos. Rosa la escuchó en silencio, acariciándole la mano. No siempre perder es rendirse, le dijo con voz suave.
Esa frase se le quedó clavada a Elena con una fuerza distinta a todas las anteriores. Esa noche, Elena no durmió, sacó la foto del bolsillo y la puso sobre la mesa junto a la pulsera. Recordó las palabras de su madre, los susurros sobre una chica que nadie defendió. Sintió que el miedo seguía allí, pero ya no era el dueño absoluto de sus decisiones. Entendió que guardar esa verdad era permitir que la injusticia se repitiera una y otra vez. Disfrazada de autoridad, a la mañana siguiente entró al edificio con los hombros rectos. No se sentía valiente, pero sí decidida. En el ascensor, vio su reflejo junto al de otros empleados. Por primera vez, no desvió la mirada. Sabía que tal vez perdería el empleo, pero también sabía que había algo más en juego que su salario. Era su dignidad y la de aquella mujer de la foto, condenada durante años al olvido. Tomás llegó a la sala de juntas convencido de que cerraría un capítulo incómodo. Los miembros del comité estaban sentados, serios, preparados para un trámite rápido. Él hojeaba documentos cuando la puerta se abrió. Elena entró despacio, con el rostro pálido pero firme. Llevaba la mano dentro del bolsillo, tocando la foto como quien sostiene un ancla en medio de una tormenta. Tomás apenas la miró al principio, seguro de su posición. Cuando Elena tomó la palabra, su voz tembló ligeramente, pero no se quebró. Dijo que aceptaba sus errores, pero no la injusticia. Esa palabra flotó en el aire como un desafío. Tomás frunció el ceño, sintiendo una incomodidad inesperada recorrerle la espalda. Nadie intervenía. Algo fuera del guión estaba ocurriendo, y él lo percibía con creciente molestia. Elena sacó lentamente la foto del bolsillo y la sostuvo entre sus dedos, aún sin mostrarla. Sus manos temblaban, pero sus ojos permanecían fijos en la mesa. Recordó a su abuela, a su madre, a la chica que había huido buscando refugio. El silencio en la sala se volvió espeso, cargado de una expectativa que nadie entendía del todo. Tomás sintió un nudo en el estómago, sin saber por qué. Antes de continuar, si esta historia está tocando algo profundo en ti, quédate aquí. Acompáñanos un poco más. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios si alguna vez también te hicieron sentir que no merecías tiempo. A veces compartirlo es el primer acto de dignidad. Elena levantó la vista lentamente, respiró hondo y dio un paso adelante. Colocó la fotografía sobre la mesa con cuidado, como si depositara algo sagrado. El sonido del papel al tocar la madera resonó más fuerte de lo esperado. Tomás estiró la mano con gesto impaciente, dispuesto a terminar con aquello de una vez. En el instante en que sus dedos rozaron la imagen, algo antiguo, enterrado y feroz comenzó a despertarse dentro de él, anunciando que nada volvería a ser igual. El rostro de Tomás se tensó apenas tomó la fotografía. Al principio, su expresión fue de fastidio puro, como si aquel gesto fuera solo una provocación más. Pero bastó un segundo, un parpadeo incompleto, para que el aire pareciera abandonarle los pulmones. Sus ojos se clavaron en la imagen con una intensidad que nadie había visto antes. La pulsera metálica, el contorno familiar del rostro, la forma tímida de la sonrisa, todo encajó con una violencia silenciosa. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras un nombre prohibido atravesaba su mente como un golpe seco. Lucía. El murmullo de la sala se apagó de inmediato. Nadie entendía qué ocurría, pero todos percibían que algo grave estaba sucediendo. Tomás dejó caer la foto sobre la mesa, como si quemara. Retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho. Su respiración se volvió irregular, demasiado rápida, demasiado superficial. La armadura, que siempre lo sostuvo, comenzó a agrietarse sin previo aviso. Durante años creyó estar preparado para cualquier crisis, pero no para ese regreso bruto del pasado que había enterrado con tanto esmero. Elena observaba en silencio, con una mezcla de temor y compasión. Cuando habló, su voz era suave, casi respetuosa. Mi madre la acogió, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Llegó a nuestra casa asustada, sin nada, diciendo que ya no tenía un lugar al que volver. Tomás cerró los ojos con fuerza, como intentando huir. Cada frase de Elena abría recuerdos que nunca sanaron. Discusiones familiares, portazos, su propio silencio cobarde. Ella decía que tenía un hermano, continúa Elena, temblando apenas. Un hermano que nunca la escuchó. Esa frase cayó como una sentencia en el centro de la sala. Tomás sintió el peso de 30 años de culpa presionándole los hombros. Recordó la última vez que vio a Lucía, su rostro mojado por lágrimas, su propia indiferencia disfrazada de firmeza. Comprendió, de golpe, que su desprecio por la debilidad tenía un origen claro y doloroso. Los miembros del comité permanecían inmóviles, testigos involuntarios de un derrumbe íntimo. Nadie se atrevió a intervenir. Tomás se sentó lentamente, como si el cuerpo ya no pudiera sostener la mentira que había vivido.
sus manos, que siempre transmitieron seguridad, ahora temblaban de forma visible. Miró nuevamente la foto, esta vez con una fragilidad desnuda, reconociendo que aquella herida nunca había cicatrizado realmente. Elena respiró hondo, sintiendo que su propio miedo seguía allí, pero ya no la dominaba. Ella no hablaba de rencor. Añadió, solo quería que alguien la viera. Esa confesión encendió algo en la mirada de Tomás. Una tristeza profunda que nunca había permitido salir. Entendió que había construido su poder sobre la negación de su culpa, humillando a otros para no enfrentar su propia historia. El silencio se volvió absoluto. Afuera, el mundo corporativo seguía su curso sin saber que, en esa sala, una verdad incómoda estaba reescribiendo destinos. Tomás pasó la mano por el rostro como si pudiera borrar los años perdidos. Elena se mantuvo firme frente a él, no como adversaria, sino como puente hacia una memoria que exigía ser reconocida. El punto de no retorno había sido cruzado. En ese instante, Tomás comprendió que nada de lo que dijera después podría restaurar la imagen de control que había cultivado. La revelación no solo había cambiado la reunión, había cambiado la narrativa completa de su vida. El ejecutivo poderoso ya no podía refugiarse en la arrogancia. Frente a él no estaba una empleada insignificante, sino la guardiana de una verdad capaz de obligarlo, por primera vez, a mirarse sin máscaras. Tomás permaneció en silencio durante largos segundos que parecieron eternos. Su respiración, irregular y ruidosa, contrastaba con la quietud absoluta de la sala. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban húmedos, desprovistos de la dureza que siempre lo caracterizó. Pasé mi vida entera huyendo de esto, confesó con la voz rota, sin atreverse a mirar a nadie en particular. Cada palabra parecía arrancada de un lugar profundo, un sitio que nunca antes había permitido que otros vieran. Se llevó las manos al rostro, apoyando los codos sobre la mesa, como si el peso de su historia se hubiera vuelto insoportable. Creí que ser fuerte era callar, continuó, respirando con dificultad. Creí que ignorar el dolor me haría invencible. Su pecho se agitaba al admitirlo. Durante años había repetido esa mentira con convicción, castigando cualquier rastro de fragilidad ajena, sin entender que estaba castigándose a sí mismo una y otra vez. Elena lo observaba con una mezcla de tristeza y firmeza moral. No había en ella rencor ni deseo de venganza. Cuando habló, su voz fue clara, atravesada por una valentía serena. La debilidad no está en sentir, dijo, mirándolo por fin a los ojos. Está en humillar para no enfrentar lo que duele. Esa frase resonó con una potencia inesperada, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de todo lo ocurrido. Tomás la miró como si recién entonces la estuviera viendo. No como una empleada, no como un estorbo, sino como una persona completa. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran discretas ni controladas. Eran el desbordamiento de décadas de culpa contenida. Nadie en la sala se movió. El silencio era un acto de respeto involuntario frente a ese colapso emocional tan humano como devastador. Fallé, susurró Tomás, apenas audible. Le fallé a mi hermana y a todos ustedes. Sus hombros se encogieron, perdiendo la rigidez que siempre los mantuvo erguidos. Por primera vez, el ejecutivo poderoso se permitió parecer pequeño, y en esa pequeñez, paradójicamente, comenzó a surgir algo parecido a la verdad. Reconocerlo no lo destruía. Lo liberaba de una cárcel invisible que había construido con orgullo. Elena sintió como una paz extraña comenzaba a reemplazar al miedo. No estaba allí para salvarlo, pero su presencia funcionaba como un espejo honesto. En ese instante, comprendió que su valor nunca dependió de la aprobación de alguien como Tomás. Había defendido su dignidad sin gritar, sosteniendo la verdad con manos temblorosas pero firmes. Ese acto silencioso reordenó la jerarquía emocional de la sala. Los miembros del comité intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que estaban presenciando algo que iba más allá de cualquier proceso disciplinario. Tomás respiró hondo, secándose el rostro sin vergüenza. Nada de esto debió pasar, dijo finalmente, mirando a Elena con humildad recién descubierta. La verdad había sido expuesta, y con ella, todas las defensas construidas sobre el desprecio se habían derrumbado sin remedio. En ese momento, el poder dejó de ser una cuestión de cargos o títulos. El verdadero clímax no fue la caída del ejecutivo, sino el nacimiento de una humanidad que había estado reprimida durante 30 años. Elena permaneció en pie, serena, comprendiendo que, al enfrentar la injusticia, no solo había cambiado su destino, sino también el de alguien que necesitaba, desesperadamente, recordar cómo se siente ser humano. La reunión terminó en un silencio distinto, más liviano, casi irreverente. Tomás fue el primero en levantarse, pero ya no con arrogancia, sino con una cautela nueva.
Miró a Elena y, delante de todos, pidió disculpas sin adornos ni justificaciones. Reconoció que había abusado de su autoridad y que su conducta había sido injusta y cruel. Sus palabras no buscaban limpiar su imagen, sino reparar un daño real. Aquella escena marcó un quiebre profundo. El poder, expuesto sin coraza, comenzaba a transformarse en responsabilidad. Como primer acto concreto, Tomás suspendió de inmediato cualquier sanción. Anuló la advertencia escrita y se comprometió a revisar los procesos internos que permitían humillaciones disfrazadas de disciplina. No habló de generosidad, sino de justicia. Elena escuchaba con el corazón acelerado. Todavía incrédula. No se sentía victoriosa, sino aliviada, como quien finalmente puede dejar de sostener un peso excesivo sobre los hombros. En los días siguientes, Tomás pidió acceso a los antiguos archivos familiares. Volver a buscar a Lucía ya no era una amenaza, sino una necesidad emocional. Compartió con Elena en una conversación privada su intención de entender quién había sido su hermana fuera del relato familiar impuesto. Le agradeció con voz sincera por haber cuidado su memoria, cuando todos la habían descartado. Ese agradecimiento no era solo personal, era una forma de reconciliarse con su propio pasado. Elena, por su parte, comenzó a ser vista de otra manera dentro de la empresa. No como un símbolo, sino como una persona con historia y dignidad. Tomás facilitó su acceso a programas de capacitación interna, respetando siempre su decisión y su ritmo. No le ofreció favores, sino oportunidades reales. Elena aceptó con prudencia, consciente de que su transformación más importante ya había ocurrido dentro de ella. En casa, la vida empezó a recuperar una calma olvidada. La estabilidad económica permitió que Rosa continuara su tratamiento con menos preocupación. Tomás incluso pidió conocer a la abuela de Elena, agradeciéndole por haber abierto su hogar años atrás a una joven vulnerable. Fue un encuentro sencillo, cargado de silencios respetuosos y miradas honestas. No había deudas emocionales pendientes, solo reconocimiento mutuo. Elena caminó esa noche por su barrio con una sensación nueva en el pecho. No había cambiado su origen ni su pasado, pero ya no los veía como una condena. Había aprendido que la dignidad no se otorga desde arriba, se sostiene desde dentro. Y Tomás, enfrentado finalmente a su verdad, comenzaba un camino de reparación lenta, consciente y humana, demostrando que el verdadero cambio nace cuando el orgullo se atreve a ceder. La historia de Elena y Tomás no fue un milagro repentino, sino un recordatorio profundo de cómo las vidas se entrelazan incluso cuando parecen ocupar extremos opuestos. En un mundo que premia la dureza y castiga la vulnerabilidad, ambos aprendieron que las heridas ignoradas no desaparecen. Se transforman en muros, en desprecio, en silencios que hieren a otros. Reconocerlas exige más valentía que cualquier cargo o fortuna. Durante años, Elena creyó que su valor dependía de mantenerse invisible, de no incomodar, de pedir perdón por existir. Esa creencia casi le costó todo. Al sostener la verdad con manos temblorosas, descubrió que la dignidad no necesita permiso. Se construye cuando alguien decide no aceptar la injusticia como destino, incluso si la voz tiembla y el miedo insiste. Tomás, por su parte, entendió que el poder no lo había protegido del dolor, solo lo había aislado de él. Al enfrentar su culpa, perdió la máscara, pero recuperó algo esencial, la capacidad de sentir sin odio. Su transformación no borró el pasado, pero le permitió dejar de repetirlo. Aprendió que humillar no fortalece, solo perpetúa heridas no resueltas. Al final, la vida revela el valor de quienes el orgullo intenta minimizar. Cada persona guarda una historia que merece ser escuchada, y a veces, basta una verdad sostenida con honestidad para derrumbar décadas de silencio. Porque la verdadera fortaleza no nace del desprecio, sino del coraje de mirar al otro y a uno mismo con humanidad.